Estaba parada en el escenario con mi corona de Miss Tercera Edad en las manos cuando mi nuera se levantó de su asiento y gritó con toda su fuerza para que todos pudieran escucharla que yo era una vieja inútil que no merecía ganar nada. Sentí que el corazón se me detenía mientras las miradas de todos los presentes se clavaban en mí como cuchillos. El silencio que siguió fue aplastante y mis manos temblaban tanto que casi dejo caer la corona. Pero entonces mi hijo Roberto se puso de pie con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes, una mezcla de furia y determinación, y en ese momento supe que algo terrible estaba por suceder. Nunca imaginé que las palabras que saldrían de su boca revelarían un secreto tan oscuro que cambiaría todo para siempre. Amigas, antes de continuar con mi historia, por favor, suscríbanse al canal y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Me llamo Mercedes y tengo 63 años, aunque la gente siempre me dice que aparento menos edad porque me cuido bastante y procuro mantenerme activa. Vivo en Guadalajara desde hace más de 40 años, en una casa que mi difunto esposo Héctor y yo compramos cuando Roberto era apenas un niño pequeño. Trabajé toda mi vida como maestra de primaria y luego como directora de una escuela en el centro de la ciudad, mientras que Héctor tenía un negocio de muebles que prosperó durante muchos años hasta que él falleció hace 5 años de un infarto repentino que nos tomó a todos por sorpresa. Desde entonces he vivido sola en esta casa grande, que a veces se siente demasiado vacía, pero que está llena de recuerdos hermosos de cuando éramos una familia completa. Roberto es mi único hijo y siempre fue un muchacho trabajador y responsable. Estudió administración de empresas y ahora maneja el negocio que su padre dejó, haciéndolo crecer incluso más de lo que Héctor había logrado. Hace 3 años Roberto conoció a Daniela en una conferencia de negocios en la Ciudad de México y se enamoró perdidamente de ella casi de inmediato. Daniela era una mujer joven y muy bonita, con el cabello largo y oscuro siempre perfectamente arreglado, uñas impecables y ropa de marca que mostraba su gusto por las cosas finas. Desde el principio, algo en ella me inquietó, aunque no podía explicar exactamente qué era. Tal vez su manera de mirarme como si estuviera evaluándome constantemente, o la forma en que hablaba de las personas mayores con cierto desdén apenas disimulado. Cuando Roberto me la presentó formalmente en un almuerzo dominical en mi casa, ella se mostró educada y sonriente, pero había algo falso en su actitud que me ponía nerviosa. Sin embargo, Roberto estaba tan feliz y enamorado que no quise arruinar su alegría con mis dudas, así que guardé silencio y traté de darle una oportunidad pensando que quizás estaba siendo demasiado exigente o sobreprotectora como a veces las madres tendemos a ser. Se casaron al año siguiente en una boda grande y elegante que se realizó en uno de los salones más exclusivos de la ciudad, con más de 200 invitados y una fiesta que duró hasta la madrugada. Yo pagué una buena parte de los gastos porque quería que mi hijo tuviera la boda que soñaba y porque Daniela insistió en que todo debía ser perfecto y de primera calidad. Después de la boda, ellos se mudaron a un departamento nuevo en una zona residencial muy bonita, pero Roberto seguía visitándome regularmente los domingos para comer juntos como habíamos hecho siempre. Al principio Daniela lo acompañaba, pero con el tiempo comenzó a poner excusas cada vez más frecuentes para no venir, diciendo que tenía trabajo pendiente o compromisos sociales que no podía cancelar. Yo notaba que Roberto se sentía dividido entre su esposa y yo, pero nunca quise presionarlo ni hacerlo sentir culpable porque entendía que ahora tenía su propia familia y sus propias prioridades. Durante los meses siguientes, la relación con Daniela
se fue enfriando cada vez más, aunque yo seguía haciendo esfuerzos por mantener la cordialidad. Ella casi nunca me llamaba, y cuando yo intentaba invitarlos a comer o proponerles algún paseo juntos, siempre tenía una razón para rechazar la invitación. Roberto me aseguraba que todo estaba bien y que Daniela simplemente era muy ocupada con su trabajo como gerente de marketing en una empresa internacional. Pero yo podía ver en sus ojos que algo no andaba del todo bien. Las pocas veces que coincidíamos en alguna reunión familiar o evento social, Daniela me trataba con una frialdad apenas disimulada, respondiendo con monosílabos cuando yo intentaba conversar con ella y buscando cualquier excusa para alejarse de mi lado. Pero lo que realmente me dolía era ver cómo poco a poco estaba alejando a Roberto de mí, llenándole la cabeza con ideas sobre que yo era demasiado demandante o entrometida. Un día Roberto llegó a mi casa con una expresión preocupada y me dijo que Daniela pensaba que yo debería considerar vender mi casa grande y mudarme a un departamento más pequeño porque, según ella, era peligroso que una mujer de mi edad viviera sola en una propiedad tan grande. Sentí como si me hubieran dado una bofetada porque esa casa era mi hogar, el lugar donde había criado a mi hijo y donde guardaba todos mis recuerdos con Héctor. Le dije a Roberto con toda la calma que pude reunir que agradecía la preocupación, pero que no tenía ninguna intención de mudarme y que me sentía perfectamente capaz de cuidar de mí misma y de mi casa. Después de esa conversación, las cosas empeoraron notablemente con Daniela, porque al parecer no le gustó nada que yo hubiera rechazado su sugerencia de mudarme. Roberto me contó más tarde que ella se había molestado mucho diciendo que yo era terca y orgullosa y que no aceptaba ayuda de nadie, pero la verdad era que yo no necesitaba su ayuda y mucho menos quería que me dijera cómo debía vivir mi vida. Los domingos con Roberto se volvieron cada vez más esporádicos y cuando él venía a visitarme podía notar la tensión en sus hombros y la preocupación en su mirada. Me contaba cosas sobre su trabajo y sus planes, pero evitaba hablar de Daniela y de su matrimonio, cambiando rápidamente de tema cada vez que yo preguntaba cómo estaban las cosas entre ellos. Yo no quería presionarlo, pero me dolía verlo así, como si llevara un peso enorme sobre sus espaldas que no podía compartir conmigo. Pasaron varios meses en esa situación incómoda hasta que un día mi amiga Lupita me convenció de participar en el concurso de Miss Tercera Edad que se realizaría en el Teatro Municipal como parte de las festividades del aniversario de la ciudad. Al principio me reí de la idea pensando que era algo ridículo para una mujer de mi edad, pero Lupita insistió diciéndome que sería divertido y que además el concurso tenía como objetivo celebrar la vitalidad y los logros de las mujeres mayores en nuestra comunidad. Después de pensarlo varios días, decidí inscribirme más que nada para salir de la rutina y hacer algo diferente que me ayudara a distraerme de la situación difícil con Daniela. El concurso requería que las participantes presentaran un talento especial y contaran algo sobre sus vidas y logros profesionales o personales. Yo decidí hablar sobre mis años como maestra y directora de escuela y sobre cómo había ayudado a formar a cientos de niños a lo largo de mi carrera. Para la parte del talento, elegí recitar un poema de Amado Nervo que siempre me había gustado mucho y que solía compartir con mis alumnos cuando quería enseñarles sobre la belleza del lenguaje. Durante las semanas previas al concurso, practiqué mi presentación frente al espejo y con Lupita, quien me daba consejos sobre cómo pararme en el escenario y cómo proyectar mi voz para que todos pudieran escucharme bien. También fui a la peluquería a arreglarme el cabello
y compré un vestido nuevo color azul marino que me quedaba muy bien y me hacía sentir elegante y segura de mí misma. Le comenté a Roberto sobre el concurso esperando que se alegrara por mí, pero su reacción fue extraña, como si estuviera preocupado por algo que no me quería decir. Me preguntó varias veces si estaba segura de querer participar y si no me parecía que era demasiado público o expuesto. No entendí muy bien por qué le inquietaba tanto, pero le aseguré que solo era un evento comunitario divertido y que no había nada de qué preocuparse. El día del concurso llegó finalmente y yo estaba nerviosa, pero también emocionada. El teatro estaba lleno de gente, familiares y amigos de las participantes, vecinos del barrio y curiosos que habían venido a disfrutar del espectáculo. Había 10 mujeres participando, todas mayores de 60 años, y cada una con su propia historia interesante que contar. Roberto llegó acompañado de Daniela, lo cual me sorprendió gratamente porque pensé que ella no vendría. Pero cuando los vi entrar, noté inmediatamente la expresión tensa en el rostro de mi hijo y la sonrisa forzada de mi nuera. Se sentaron en la tercera fila, donde yo podía verlos claramente desde el escenario, y traté de no pensar demasiado en la presencia de Daniela para poder concentrarme en mi presentación. Las primeras participantes fueron pasando una por una, cada una compartiendo sus historias de vida con orgullo y emoción. Había una señora que había sido enfermera durante 40 años y salvó muchas vidas. Otra que había criado 6 hijos sola después de enviudar joven, y otra más que había fundado una biblioteca comunitaria en su colonia. Todas eran mujeres admirables con trayectorias inspiradoras, y yo me sentía honrada de estar ahí junto a ellas. Cuando llegó mi turno, subí al escenario con el corazón latiendo fuerte, pero tratando de mantener la compostura y la elegancia que había practicado. Hablé sobre mi carrera como maestra y sobre lo mucho que había amado mi trabajo, sobre los niños que habían pasado por mis aulas y cómo algunos de ellos ahora eran profesionales exitosos que todavía me buscaban para agradecerme por haberlos apoyado. Recité el poema de Nervo con toda la emoción que pude, y cuando terminé el público aplaudió con entusiasmo. Los aplausos del público me llenaron de una alegría que no había sentido en mucho tiempo, y cuando bajé del escenario, varias personas se acercaron a felicitarme y a decirme lo bien que lo había hecho. Lupita me abrazó con lágrimas en los ojos, diciéndome que había estado perfecta y que estaba muy orgullosa de mí. Yo buscaba con la mirada a Roberto, entre la gente, esperando ver su sonrisa de aprobación, pero lo que vi me desconcertó un poco porque él tenía una expresión seria y Daniela, a su lado, parecía molesta por algo, aunque no podía imaginar qué. Después de que todas las participantes terminaron sus presentaciones, los jueces se retiraron a deliberar mientras el público disfrutaba de un pequeño refrigerio que habían preparado las organizadoras del evento. Yo estaba conversando con otras participantes cuando sentí una mano en mi hombro y al voltear me encontré con Roberto, quien me dio un abrazo fuerte y me dijo al oído que estaba muy orgulloso de mí. Daniela se había quedado en su asiento revisando su teléfono celular sin mostrar ningún interés en acercarse a saludarme o felicitarme. Traté de no dejar que su actitud me afectara, porque no quería arruinar ese momento especial, pero era difícil ignorar el desprecio evidente en su lenguaje corporal. Finalmente los jueces regresaron y el presentador del evento subió al escenario para anunciar a las ganadoras. Primero anunció el tercer lugar, que fue para la señora que había fundado la biblioteca comunitaria. Luego, el segundo lugar para la enfermera jubilada. Y cuando estaba por anunciar el primer lugar, sentí que mi corazón se aceleraba sin poder evitarlo.
No esperaba realmente ganar porque todas las participantes habían sido maravillosas, pero una parte de mí albergaba una pequeña esperanza de que tal vez mi presentación había tocado el corazón de los jueces. Cuando el presentador dijo mi nombre completo, Mercedes Guadalupe Ramírez, viuda de Sánchez, como la ganadora del primer lugar, no podía creer lo que estaba escuchando. El público estalló en aplausos y gritos de felicitación, mientras yo subía al escenario casi en estado de shock. La organizadora del evento me colocó una banda con la leyenda Miss Tercera Edad Guadalajara y me entregó una corona plateada preciosa junto con un ramo de flores rojas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera contenerlas porque en ese momento sentí que todo el esfuerzo y dedicación que había puesto en mi vida profesional y personal estaban siendo reconocidos y valorados. Miré hacia donde estaba Roberto y lo vi de pie aplaudiendo con una sonrisa enorme en el rostro y los ojos brillantes de emoción. Pero justo cuando estaba absorbiendo ese momento de felicidad pura, escuché un grito fuerte que cortó el aire como un cuchillo y hizo que todos en el teatro se quedaran paralizados. La voz de Daniela resonó por todo el recinto cuando se puso de pie y gritó con un tono lleno de veneno y desprecio que esa vieja inútil no merecía ganar nada. El silencio que siguió fue absoluto y ensordecedor al mismo tiempo. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí mientras sostenía la corona con manos temblorosas, sin poder procesar completamente lo que acababa de suceder. La humillación que sentí en ese momento fue como un golpe físico en el pecho que me dejó sin aire. Daniela seguía de pie con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción en su rostro, como si disfrutara del caos que acababa de crear. Pero entonces vi cómo Roberto se volteaba hacia ella con una expresión que nunca le había visto antes, una mezcla de furia contenida y determinación absoluta. Su rostro estaba rojo y las venas de su cuello se marcaban mientras apretaba los puños a los costados de su cuerpo. Se quedó mirándola fijamente durante unos segundos que parecieron eternos y luego con voz fuerte y clara que todos pudieron escuchar, le dijo a Daniela que ya había sido suficiente y que era hora de que todos supieran la verdad sobre quién era ella realmente. Daniela palideció instantáneamente y su expresión de satisfacción se transformó en una de pánico genuino. Trató de agarrar el brazo de Roberto, pero él se apartó bruscamente como si su contacto lo quemara y dio un paso atrás manteniendo esa mirada de furia controlada que me asustaba y me llenaba de curiosidad al mismo tiempo. Yo seguía parada en el escenario sin saber qué hacer ni qué decir, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, mientras toda la alegría del momento se desvanecía reemplazada por una mezcla de vergüenza, confusión y una extraña esperanza de que finalmente todo saliera a la luz. Roberto respiró profundo, tratando de calmarse, pero su voz salió firme y decidida cuando anunció en voz alta para que todos escucharan que su esposa llevaba más de un año engañándolo con su jefe y que había descubierto todo hacía apenas 2 semanas cuando encontró mensajes comprometedores en su teléfono. El murmullo que recorrió el teatro fue como una ola que crecía y crecía mientras la gente procesaba lo que acababa de escuchar. Daniela negó todo con la cabeza, moviendo las manos frenéticamente, y con voz aguda llena de desesperación, insistió en que Roberto estaba inventando cosas porque estaba celoso y obsesionado. Pero Roberto sacó su teléfono del bolsillo con movimientos rápidos y precisos y levantándolo en alto, dijo que tenía todas las pruebas que necesitaba, incluyendo fotografías y conversaciones que ella había tenido con ese hombre durante meses.
El rostro de Daniela pasó del blanco al rojo intenso en cuestión de segundos, mientras sus ojos se movían de un lado a otro buscando alguna salida, alguna forma de escapar de la situación, pero estaba completamente acorralada y todos lo sabíamos. Roberto continuó hablando con voz cada vez más firme, explicando que durante todo ese tiempo ella había estado manipulándolo, aislándolo de mí y presionándolo para que me quitara mi casa, porque, según había descubierto en esos mismos mensajes, planeaba venderla para usar el dinero y escaparse con su amante a Cancún, donde pensaban abrir un negocio juntos. Mi corazón dio un vuelco tan violento que pensé que iba a desmayarme ahí mismo en el escenario. Todo comenzaba a tener sentido. Ahora todas las presiones, todas las manipulaciones, todos los intentos de alejar a Roberto de mí no eran solo crueldad gratuita, sino parte de un plan elaborado para robarme lo único que me quedaba de mi vida con Ernesto. La rabia que sentí en ese momento superó cualquier humillación o dolor anterior, porque esta mujer no solo había intentado destruir mi relación con mi hijo, sino que había planeado despojarnos de nuestro patrimonio, de nuestros recuerdos, de todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Daniela finalmente encontró su voz y comenzó a gritar histéricamente acusando a Roberto de estar loco, de haber invadido su privacidad, de no tener derecho a revisar su teléfono y de estar mintiendo para quedar bien con su madre. Pero su defensa sonaba vacía y desesperada, especialmente cuando Roberto, con calma terrible, le preguntó si quería que reprodujera las grabaciones de audio que también había encontrado, donde ella le decía a su amante cosas horribles sobre él y sobre mí, llamándolo débil y manipulable y describiéndome con palabras que no me atrevo a repetir. Varias personas en el público gritaron que sí que las pusiera, que todos queríamos escuchar la verdad completa. El organizador del concurso subió al escenario con expresión preocupada, tratando de controlar la situación y pidiendo por favor que mantuviéramos la calma y que si teníamos asuntos personales que resolver, lo hiciéramos en privado. Pero Roberto negó con la cabeza y dijo con voz firme que no, que esto tenía que hacerse público, porque Daniela había elegido humillar a su madre en público y ahora iba a recibir su propia dosis de verdad frente a todos. Una parte de mí quería detenerlo, quería bajar del escenario y pedirle que nos fuéramos, que resolviéramos todo en casa, lejos de las miradas y los murmullos. Pero otra parte de mí, más fuerte y más cansada de años de aguantar humillaciones, se quedó quieta, observando cómo todo se desarrollaba. Daniela intentó marcharse, abriéndose paso entre la gente, pero Roberto la llamó con un grito que hizo que se detuviera en seco. Le dijo que si salía por esa puerta sin dar explicaciones, él inmediatamente contactaría a un abogado y comenzaría los trámites de divorcio, además de presentar cargos por intento de fraude, porque había falsificado su firma en varios documentos relacionados con la casa sin que él lo supiera. Eso la detuvo completamente y se volteó con lágrimas corriendo por su rostro, aunque yo no sabía si eran de verdadera tristeza o simplemente de rabia y frustración por haber sido descubierta. Caminó lentamente de regreso hacia donde estábamos y con voz quebrada pero llena de veneno, me miró directamente a los ojos y me dijo que todo esto era mi culpa, que yo nunca había aceptado su matrimonio, que siempre había tratado de entrometerse y que había convertido a Roberto contra ella. La injusticia de esa acusación me golpeó con tanta fuerza que finalmente encontré mi propia voz, después de haber estado paralizada todo ese tiempo.
Bajé del escenario con la corona todavía en la cabeza y el certificado apretado contra mi pecho, y caminé directamente hacia ella, sintiendo cómo la adrenalina recorría todo mi cuerpo. Le dije con voz tranquila pero firme que desde el primer día que entró en nuestras vidas yo había intentado recibirla con los brazos abiertos, que había cocinado para ella, que había tratado de conocerla y de construir una relación, pero que ella había rechazado cada uno de mis intentos porque su único objetivo era alejar a Roberto de mí y apoderarse de lo que no le pertenecía. Le recordé todas las veces que había rechazado mis invitaciones a comer, todas las veces que había puesto excusas para no visitarme, todas las veces que había hablado mal de mí frente a mi hijo, tratando de envenenar su mente contra mí. Daniela trató de interrumpirme, pero levanté la mano y continué hablando porque necesitaba sacar todo lo que había guardado durante tanto tiempo. Le dije que una nuera verdadera, una mujer que realmente amara a su esposo, habría respetado la relación que él tenía con su madre en lugar de tratar de destruirla. Le dije que el amor verdadero no divide, sino que une, que no manipula, sino que respeta, que no engaña, sino que construye confianza. Roberto se acercó a mí y puso su mano en mi hombro en un gesto de apoyo que me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Me miró con ojos llenos de lágrimas y me pidió perdón por no haberme creído antes, por haber dudado de mí, por haber permitido que Daniela lo alejara de mí durante tanto tiempo. Me dijo que había sido un tonto cegado por lo que pensaba que era amor, pero que ahora veía claramente que había sido manipulado y usado. Le apreté la mano y le dije que no tenía nada que perdonar, que él era mi hijo y que siempre lo amaría sin importar qué, pero que me alegraba enormemente que finalmente pudiera ver la verdad. Daniela nos miraba a ambos con una expresión de odio puro en el rostro y finalmente explotó gritando que nos merecíamos el uno al otro, que éramos una familia de fracasados y que ella se alegraba de haber engañado a Roberto porque él nunca había sido suficiente hombre para ella de todas formas. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto y podía sentir la tensión en el aire, como si todos estuvieran conteniendo la respiración esperando ver qué pasaría después. Roberto apretó la mandíbula y con voz fría y controlada le dijo que recogiera sus cosas de la casa esa misma noche porque no quería volver a verla nunca más. Le dijo que su abogado se pondría en contacto con ella para los trámites del divorcio y que más le valía no intentar llevarse nada que no le perteneciera. Daniela soltó una risa amarga y llena de desprecio y dijo que no necesitaba nada de él, que su amante ganaba el triple de lo que Roberto ganaba y que finalmente iba a tener la vida que merecía lejos de esta familia patética. Dio media vuelta y salió del teatro con pasos rápidos y furiosos, dejando un rastro de murmullos y miradas de desaprobación a su paso. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, sentí como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros y por primera vez en años pude respirar profundamente sin sentir esa opresión constante en el pecho. Roberto me abrazó fuerte y comenzó a llorar en mi hombro pidiéndome perdón una y otra vez, mientras yo le acariciaba el cabello como cuando era niño y le susurraba que todo iba a estar bien, que lo peor ya había pasado. La gente en el teatro comenzó a aplaudir primero tímidamente y luego con más fuerza hasta que todo el recinto estaba lleno de aplausos y algunos gritos de apoyo que nos hicieron sentir rodeados de solidaridad y comprensión. El organizador se acercó nuevamente con expresión amable y me felicitó por mi triunfo, diciendo que después de todo lo que había pasado, me merecía ese reconocimiento más que nadie.
Las otras participantes del concurso también se acercaron para abrazarme y decirme palabras de aliento, expresando su admiración por cómo había manejado la situación con tanta dignidad. Una señora mayor, llamada Guadalupe, que había quedado en segundo lugar, me tomó de las manos y me dijo que yo era un ejemplo de fortaleza y que muchas mujeres en situaciones similares necesitaban ver que era posible defenderse y recuperar la dignidad. Sus palabras me llegaron profundo al corazón porque me di cuenta de que, sin quererlo, me había convertido en un símbolo de resistencia contra el abuso y la manipulación. Roberto se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de admiración y tristeza, diciendo que nunca debió permitir que las cosas llegaran tan lejos, que debió haberme escuchado desde el principio cuando yo intentaba advertirle sobre el comportamiento de Daniela. Le dije que el pasado ya no importaba, que lo único importante era que ahora estábamos juntos nuevamente y que podríamos reconstruir nuestra relación sin las interferencias y el veneno que ella había traído a nuestras vidas. Salimos del teatro esa noche con mi corona puesta y mi certificado en mano, sintiendo que había ganado mucho más que un concurso de belleza. Había recuperado a mi hijo, había recuperado mi dignidad y había demostrado que una mujer de 63 años todavía tenía la fuerza y el coraje para enfrentar las injusticias y salir victoriosa. Roberto insistió en que me quedara en su casa esa noche para no estar sola después de todo lo que había pasado, pero le dije que prefería dormir en mi propia cama, en mi propia casa, rodeada de los recuerdos de mi vida con Ernesto y de todo lo que había construido. Me prometió que vendría a desayunar conmigo al día siguiente y que comenzaríamos a reconstruir todo lo que Daniela había intentado destruir. Cuando llegué a mi casa esa noche y me senté en mi sala mirando la corona sobre la mesa, sentí una paz profunda que no había experimentado en años. Finalmente la verdad había salido a la luz y aunque el camino había sido doloroso y humillante, sabía que valía la pena cada lágrima, cada momento de angustia, porque ahora podía ver el futuro con esperanza nuevamente. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos del sol entrando por mi ventana y por un breve momento olvidé todo lo que había pasado la noche anterior hasta que vi la corona sobre mi tocador brillando con la luz de la mañana. Me levanté con el cuerpo adolorido porque toda la tensión emocional del día anterior se había convertido en dolor físico en mis hombros y mi espalda, pero mi corazón se sentía extrañamente ligero, como si me hubieran quitado un peso enorme que llevaba cargando durante 3 años completos. Me preparé un café con leche bien cargado como me enseñó mi madre hace tantos años y saqué el pan dulce que había comprado en la panadería del barrio 2 días antes. Me senté en mi cocina mirando por la ventana hacia el jardín que Ernesto y yo habíamos plantado juntos hace más de 30 años y sentí su presencia a mi lado como si estuviera sonriéndome y diciéndome que había hecho lo correcto al mantenerme firme. Roberto llegó puntual a las 9 de la mañana, tal como había prometido, trayendo tamales recién hechos de la esquina y un ramo de flores amarillas que eran mis favoritas. Tenía los ojos hinchados de haber llorado y no haber dormido bien, pero su expresión era diferente a como la había visto en los últimos años, porque finalmente parecía haber recuperado algo de la paz que Daniela le había robado sistemáticamente. Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, donde habíamos compartido miles de comidas cuando él era niño, y comenzamos a hablar de verdad por primera vez en mucho tiempo, sin las interrupciones constantes de Daniela ni sus manipulaciones envenenando cada conversación.
Roberto me contó cosas que me partieron el corazón, diciéndome que había sospechado del engaño desde hacía meses, pero que Daniela era tan hábil manipulándolo que siempre lograba convencerlo de que estaba paranoico o celoso sin razón. Me explicó que había contratado a un investigador privado hacía 3 semanas cuando finalmente decidió confiar en su instinto y que las pruebas que recibió 2 días antes del concurso eran irrefutables, con fotografías de Daniela entrando a hoteles con su jefe y mensajes de texto explícitos donde planeaban su futuro juntos usando el dinero de la venta de mi casa. Sentí una mezcla de furia renovada y un profundo dolor por mi hijo al darme cuenta de cuánto había sufrido en silencio, tratando de mantener su matrimonio mientras ella lo traicionaba de las formas más crueles imaginables. Roberto me confesó que cuando Daniela comenzó a presionarlo para que me convenciera de vender mi casa, él se negó rotundamente al principio, pero ella utilizó todo tipo de tácticas de manipulación emocional, diciéndole que si realmente la amaba, encontraría la forma de conseguir ese dinero para invertir en su futuro juntos. Me dijo que Daniela le había hecho creer que yo era egoísta por no querer ayudarlos a crecer financieramente y que una buena madre sacrificaría cualquier cosa por la felicidad de su hijo. Escuchar esas palabras salir de la boca de mi Roberto me hizo entender la profundidad de la manipulación psicológica a la que había estado sometido, porque él nunca antes en su vida me hubiera hablado de esa manera, ni me hubiera faltado el respeto como lo hizo durante esos últimos meses. Le tomé las manos entre las mías que estaban temblando ligeramente y le dije que entendía perfectamente que él también había sido víctima de Daniela y que no guardaba ningún resentimiento en mi corazón contra él, porque sabía que el hijo que yo había criado jamás me hubiera tratado así por voluntad propia. Vi las lágrimas correr por sus mejillas mientras me pedía perdón una y otra vez, diciéndome que nunca podría perdonarse a sí mismo por haberme hecho pasar por tanto sufrimiento y por casi perder la relación más importante de su vida por una mujer que nunca lo amó realmente. Pasamos toda la mañana hablando, reconstruyendo los pedazos de nuestra relación que Daniela había roto meticulosamente y recordando los años hermosos que habíamos compartido antes de que ella entrara en nuestras vidas como un tornado destructor. Alrededor del mediodía sonó mi teléfono y era mi amiga Beatriz llamando para felicitarme nuevamente por mi victoria en el concurso, pero también para contarme que toda la colonia estaba hablando del escándalo que había ocurrido en el teatro. Me dijo que varias personas habían grabado en video el momento en que Daniela me insultó y cuando Roberto reveló su infidelidad, y que los videos se habían compartido por WhatsApp entre todos los vecinos y conocidos. Sentí una mezcla de vergüenza inicial al darme cuenta de que mi vida privada se había vuelto tan pública, pero Beatriz rápidamente me aclaró que todos en el barrio estaban de mi lado y que muchas mujeres se habían sentido inspiradas por mi fortaleza al enfrentar a Daniela con dignidad a pesar de sus insultos. Me contó que varias señoras del grupo de la iglesia querían organizar una pequeña celebración en mi honor, no solo por ganar el concurso, sino por representar la dignidad y la fuerza de las mujeres mayores que se niegan a ser irrespetadas o invisibilizadas. La idea me conmovió profundamente, porque me di cuenta de que mi experiencia personal había resonado con tantas otras mujeres que probablemente habían enfrentado situaciones similares de falta de respeto por parte de nueras manipuladoras o familiares que no valoraban su sabiduría y sus años de sacrificio. Roberto escuchó parte de la conversación y cuando colgué me dijo que estaba increíblemente orgulloso de mí y que finalmente entendía por qué mi padre siempre decía
que yo tenía un corazón de acero envuelto en terciopelo. Esas palabras me recordaron a mi propio papá, que había fallecido hacía 15 años y que siempre me enseñó a mantenerme firme en mis convicciones sin importar cuánta presión recibiera de los demás. Durante la tarde, Roberto y yo salimos a caminar por el parque donde solíamos ir cuando él era niño y donde Ernesto nos llevaba a los dos los domingos después de misa para comer helado y alimentar a las palomas. Hablamos sobre el futuro y sobre los planes que Roberto tenía ahora que su matrimonio con Daniela estaba terminado de manera definitiva. Me contó que había hablado con un abogado esa misma mañana antes de venir a mi casa y que el proceso de divorcio sería relativamente rápido porque Daniela no tendría ninguna defensa moral después de que su infidelidad quedara expuesta públicamente. Me explicó que su abogado le había aconsejado reunir todas las pruebas del engaño y de la manipulación financiera que Daniela había intentado ejecutar con mi casa, porque eso protegería cualquier activo que Roberto hubiera acumulado durante el matrimonio. Sentí un alivio profundo al saber que mi hijo estaba tomando las medidas correctas para protegerse legalmente y para asegurarse de que Daniela no pudiera seguir causando daño, incluso después de que su relación terminara oficialmente. Roberto también me confesó algo que me sorprendió muchísimo, diciéndome que durante los últimos meses había estado considerando mudarse de regreso a mi casa temporalmente, si yo estaba de acuerdo, porque la casa que compartía con Daniela estaba llena de recuerdos tóxicos y necesitaba un espacio seguro donde pudiera sanar emocionalmente. Mi corazón se llenó de alegría ante esa posibilidad, porque aunque yo valoraba mi independencia y mi espacio personal, la idea de tener a mi hijo de regreso en casa, aunque fuera temporalmente, me hacía sentir que finalmente recuperaría algo de lo que había perdido durante esos 3 años oscuros. Esa noche, después de que Roberto se fue prometiendo regresar al día siguiente con algunas de sus cosas esenciales, recibí una llamada completamente inesperada que me dejó sin palabras. Era la coordinadora del concurso Miss Tercera Edad, llamando para informarme que debido al impacto mediático que había tenido mi participación y especialmente el incidente con Daniela, varios medios de comunicación locales querían entrevistarme para hablar sobre la dignidad de las mujeres mayores y sobre cómo enfrentar el maltrato familiar. Me explicó que un programa matutino muy popular en Guadalajara había solicitado específicamente mi presencia para contar mi historia completa y que ellos consideraban que mi experiencia podría ayudar a muchas otras mujeres que estaban pasando por situaciones similares de abuso emocional o falta de respeto por parte de familiares. Mi primera reacción fue de pánico total porque jamás en mi vida había aparecido en televisión y la idea de hablar públicamente sobre mi vida privada frente a miles de personas me aterrorizaba completamente. Le dije a la coordinadora que necesitaba pensarlo con calma y que le daría una respuesta al día siguiente porque no era una decisión que pudiera tomar a la ligera sin considerar todas las implicaciones. Esa noche me costó mucho trabajo conciliar el sueño porque mi mente no paraba de darle vueltas a la posibilidad de contar mi historia públicamente, preguntándome si realmente tenía el coraje para exponerme de esa manera y si mi experiencia personal realmente podría hacer alguna diferencia en la vida de otras mujeres. Pensé en Ernesto y en lo que él me aconsejaría hacer en esta situación, y casi pude escuchar su voz en mi cabeza diciéndome que si mi historia podía ayudar aunque fuera a una sola persona, entonces valía la pena cualquier incomodidad que yo pudiera sentir.
Recordé todas las veces que Ernesto me animó a ser valiente a lo largo de nuestro matrimonio, cuando yo dudaba de mi propia fuerza y cómo siempre me decía que yo era mucho más fuerte de lo que creía. A la mañana siguiente llamé a Roberto antes de tomar cualquier decisión porque necesitaba saber cómo se sentía él respecto a que yo hablara públicamente sobre lo que había pasado con Daniela y sobre nuestros problemas familiares. Para mi sorpresa, Roberto me dijo que pensaba que era una idea excelente y que él me apoyaría completamente en cualquier decisión que tomara. Me explicó que después de todo lo que había vivido con Daniela, se había dado cuenta de que el silencio y el secreto solo benefician a los abusadores y manipuladores, y que hablar abiertamente sobre estas situaciones era la única forma de crear conciencia y ayudar a otros a reconocer las señales de manipulación antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras me dieron el empuje final que necesitaba y llamé a la coordinadora del concurso para aceptar la invitación al programa de televisión, sintiendo una mezcla de nerviosismo extremo y una extraña sensación de propósito que no había experimentado desde mis días como directora de escuela, cuando sabía que mis decisiones y mis acciones podían impactar positivamente la vida de cientos de niños. La entrevista estaba programada para dentro de 3 días, lo cual me daba tiempo suficiente para prepararme mentalmente, pero no tanto como para arrepentirme y echarme para atrás. Roberto insistió en acompañarme al estudio de televisión el día de la entrevista y también sugirió que practicáramos juntos lo que yo quería decir para que me sintiera más segura frente a las cámaras. Pasamos 2 tardes completas sentados en mi sala con Roberto haciéndome preguntas que imaginaba que los conductores del programa me harían, y yo practicando mis respuestas, tratando de encontrar el balance perfecto entre ser honesta y vulnerable sin sonar amargada o vengativa. Roberto me recordó constantemente que mi historia no era sobre hundir a Daniela, sino sobre inspirar a otras mujeres a mantener su dignidad y a no permitir que nadie las haga sentir menos valiosas por su edad o por cualquier otra razón. Después de toda la tormenta y las revelaciones, sentí una paz profunda en mi corazón. La verdad había salido a la luz y, aunque el camino había sido doloroso, sabía que estaba haciendo lo correcto para proteger mi dignidad y mi familia. Roberto y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación, más fuertes y unidos que nunca antes. La vida me había dado una segunda oportunidad para demostrar que nunca es tarde para luchar por lo que uno merece. Con la corona todavía sobre mi cabeza y el corazón lleno de esperanza, decidí que esta victoria no era solo mía, sino de todas las mujeres que han sido subestimadas y humilladas, porque cada una de nosotras merece respeto, amor y justicia. Y así, con la mirada puesta en el futuro, cerré ese capítulo de mi vida, lista para comenzar uno nuevo lleno de fuerza y dignidad.